José Francisco de San Martín y Matorras nace un 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, hoy provincia de Corrientes, en aquel entonces virreinato del Río de la Plata. Muere el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, casi pobre y olvidado. Pero el padre de la patria no siempre fue reconocido por este título. ¿Cómo es la relación de San Martín con el resto de América Latina? ¿Qué pasaría si San Martín viviera en esta época? Estos serán algunos de los temas que trataremos en este espacio de CEPEL y que esperamos que sirva de homenaje. Para esto, no estamos solos. Bueno, la primera pregunta que nos tiene aquí presente sobre San Martín es ¿cuándo se le otorga o cuándo él es reconocido como el padre de la patria en Argentina? Que usted me contaba es mucho tiempo después de su muerte, como suele ocurrir con la mayoría de los próceres. Bueno, en este caso en particular fue en la década de 1880, la llamada generación del 80, bien conocida cuando se consolida el Estado Nacional. Entre los requisitos para tener una nación estaba el designar padre de la patria, que se lo puso en San Martín. Porque él había estado mucho tiempo alejado y no comprometido con las luchas internas que se escalonaron todo el siglo XIX, y entonces se lo considera padre de la patria. El primer biógrafo de San Martín fue Domingo Faustino Sarmiento, quien en 1857 escribió una biografía muy concreta, muy acotada, pero que va a ser la base de la biografía que luego va a escribir y que es la más conocida y que va a ser el fundador de la historia oficial, que es Bartolomé Mitre. Vamos a rectificar algunos errores, no seguirlos repitiendo, porque de tanto repetirlos se termina uno convenciendo. No liberó 3 países. En ese momento no había Argentina no era tal, no existían como estados nacionales, no eran 3 naciones, era un todo. Exacto. Claro, ya, ¿no es cierto?, los procesos y los estallidos en contra de se habían iniciado tiempo atrás, pero en realidad todo esto habían sido colonias de una metrópoli, que es España. Y bueno, los ejércitos que él formó, digo ejército, pero no eran como tenemos ahora, formados, profesionalizados de ninguna manera. Eran milicias que reclutaban, la mayoría forzosamente. Civiles. Siempre ya desde la época de la colonia, quienes portaban armas eran convocados en las plazas para cualquier conflicto que hubiera, pero en esta época en particular, es una situación de guerra, los que tenían esclavos tuvieron que forzosamente donarlos. Por supuesto que después, hacia 1840, abundan los reclamos de esas familias de la élite que tuvieron que hacer aportes forzosos para estas campañas. O sea, esa imagen idílica de patriotismo que generosamente donaban, no era tan así. Forzosamente es una economía de guerra, con muchas restricciones. Sin el apoyo de las Provincias Unidas del Sur. Claro. El conflicto con los conflictos que se iban desatando en Buenos Aires, hacen que, es más, el apoyo que tiene es de Pueyrredón. Los restantes directores supremos no va a tener el apoyo que hubiera requerido. Y las diferentes conexiones con las logias mundiales, claro, y latinas. Claro. San Martín, decíamos recién, cuando decía el padre de la patria, en ese discurso que se sigue repitiendo y construyendo, va a ser valorizado principalmente desde la perspectiva militar. Era un gran estratega con formación militar. Durante el siglo XX, durante los nefastos golpes de Estado que hemos tenido, se llegó a decir que, para justificar esos golpes de Estado, fue el que llevó a cabo el padre de la patria el primer golpe de Estado en nuestro país. ¿Por qué?
para justificar esos gobiernos de facto, pero planteando cuando él llega en el 12 y está reclamando la declaración de la independencia, llevar a cabo de una vez por todas. Era una planificación que traían desde Europa, ¿no es cierto?, de las logias que pertenecían, llevar a cabo la independencia de estos territorios. Entonces, el primer triunvirato no tomaba las decisiones con la premura que requerían y él fue y reclaman, ¿no es cierto?, para un cambio de... Pero eso no le podemos llamar golpe de Estado. Eran conflictos. Además no era un Estado. El Estado Nacional no estaba. Sí. No estaba en ese momento. Y además San Martín no es visto de igual manera en las diferentes zonas de Latinoamérica. Ya dijimos, no hay en ese momento límites territoriales. No hay un Chile, no hay una Argentina, no hay un Perú. Sin embargo, él es visto de diferentes maneras en estas diferentes zonas. Claro. Porque cuando yo decía se consolida el Estado Nacional, eso pasa en los otros estados americanos. Y entonces cada uno de ellos busca privilegiar a un héroe patrio como padre de la patria, de su patria. Y las historias nacionales marcaron tan fuertemente las fronteras que no permitieron ver lo que sí podemos ver ahora, una integración. Ni tampoco permitían ver la América unida que soñaron esos próceres como Higgins, Bolívar, San Martín. Y bueno, podríamos seguir mencionando y hablar de José Martí. Bien, y como para ir cerrando esta entrevista me gustaría enfocarnos en 2 puntos. ¿Cuál es la influencia que ha tenido San Martín en nuestra provincia Cuyo? ¿Sí? Y la última, que en nuestra provincia San Juan, año 2020, en la Argentina. Bueno, ¿sí? A ver, voy por parte. Acabas de mencionar Cuyo, San Juan. Y otra vez incurres en el mismo error territorial. Acá juntó el ejército que forma San Martín en Cuyo, porque, recordemos, era llegar al Perú. Desde el norte ve que es imposible, queda Güemes al frente para contener el avance realista, y llegar acá organizan, es ahí cuando se dispone la creación de la gobernación-intendencia y ponerlo al frente de Cuyo, antes dependíamos de Córdoba. Entonces, ese ejército que forma, la mayoría de esos 5.000 hombres eran cuyanos, podían ser de San Luis, de acá, son poblaciones además muy móviles, que deja en general, lo mismo hizo en Chile, en Perú, medidas de carácter sanitario, ordenar y disponer higiene en la ciudad, el hospital militar, que será la base de los hospitales que se fundan después, la vacunación. Y la tenía clara, era importante tener a una población sana para conformar sus ejércitos y que produjeran para mantener esos ejércitos, ¿no? Perdón, iba a decir esto de que él se tiene que ir. Sí. Y nos dejan con esa imagen como que se fue por un ostracismo voluntario, se tuvo que ir. Un exiliado político, se puede decir. Por supuesto, corría riesgo su vida. Y bueno, va a padecer una serie de penurias, va a ser su gran amigo de toda la vida O'Higgins, quien también tuvo que exiliarse al Perú, quien gestiona desde allá una pensión con la que logra más o menos mantenerse en Europa. Pero él allá mantiene su vínculo, procura, está permanentemente ocupado y preocupado por la ciudad, por la situación de Sudamérica. Y él lo que pide en su testamento dejó sentado que quería que sus restos estuvieran acá. En Argentina. Cuando llegan esos restos en 1880, del padre de la patria. También en su testamento dejó en claro que ese día su sable corvo a Rosas.
Y esto siempre estamos habituados a pensar si es unitario, si es blanco-negro, las tradicionales dicotomías, pero en realidad eso no indica que él fuera rosista. Lo que sí apoya en Rosa es que estaba convencido que hacía falta un gobierno fuerte y decidido hasta que se organizara estos estados y consolidara la independencia. Pero lo que más valora en Rosas es la defensa que hizo el Río de la Plata ante el bloqueo anglo-francés. En el cual él presta ayuda logística, si no me equivoco. Sí. Con cartas. Sí, permanentemente. La última carta que escribió en su vida se la escribió a Rosas. La otra pregunta que me hiciste... Es una pregunta... Es capciosa y es a libre interpretación también. Bueno, a ver, como historiadora estoy convencida que es muy difícil ubicarse en otro tiempo. Nuestro tiempo no es el de San Martín, y San Martín no es un hombre del siglo XX. Se me ocurre imaginar un poco y pensar que se habría sentido con una íntima satisfacción de haber sido reconocido y que sea estimado por todos, porque nadie va a hablar mal de San Martín. No, es uno de los pocos personajes dirigidos. Que realmente fue incólume gracias justamente a esas historias fundantes de la historia de la nación argentina. Pero por otro lado habría sentido, pienso ahora, una honda insatisfacción, angustia, haber tomado conocimiento que un presidente de este estado dijera que sus restos fueron repatriados durante la época de Rivadavia. Rivadavia fue su gran enemigo, se fue por culpa de Rivadavia. Sí. O que ese ejército, el ejército de granaderos, que es todo un símbolo de la argentinidad, ese presidente les ordenara en homenaje al rey de España que llevaran la bandera. La bandera, voy a ponerle en el lugar de San Martín, la bandera realista. Porque si hay algo que no me cabe en duda, es que él era antimonárquico, antiabsolutista, perdón, sí. No la monarquía, porque eran las corrientes políticas del momento en vigencia, pero sí era antiabsolutista completamente. Yo creo que también en ese momento San Martín, viendo que flameaba la bandera argentina con la bandera española arriba, no hay duda. Claro, pero son tiempos muy distintos. Muy distintos, no podríamos, es difícil conjeturar qué hubiera pasado. Son hombres de otro tiempo. Bien, y para cerrar la entrevista con Ana Fachín, ¿sí? Historiadora sanjuanina, ¿sí? Me gustaría que cierre con unas palabras de lo que significa San Martín. ¿Qué es San Martín hoy en día? En pocas palabras y un cierre. Bueno, creo que a lo largo de esta charla lo he ido diciendo. Es decir, San Martín cumple un rol muy importante, cumplió en un momento decisivo, como fue el liberar estos territorios y bueno, defendió sus convicciones y sus principios, ¿no? Se ha dicho muchas veces que él podría, algunas lecturas indican de que él podría haber tenido una vida tranquila. Él mismo en sus cartas expresaba su deseo de irse a la chacra que le habían dado en Mendoza, donde ahora es San Martín, el departamento San Martín, y eso habría sido imposible, se le expropiaron y antes de que se fuera, o sea que ya para la década del 20 que él se va, ya no tenía esas tierras. Y si esa vida tranquila y demás no había sido la suya, tampoco lo fue en Europa. Y volviendo a la última pregunta que me hiciste, y siguiendo un poco la imaginación, tampoco creo que hoy en día sería granjero. No. Una mente así no se la puede limitar ahí, ¿no? Bueno, y yo quería decir unas palabras que, haciendo alusión también a la última pregunta, me parece que San Martín hoy en día estaría luchando por la unificación de América Latina. Me parece que
sería Eso no te queda la menor duda. uno de los líderes políticos más influentes que pregona por la unificación de América Latina, ¿sí? El gran sueño patriótico de todos estos grandes próceres como Bolívar, ¿sí? Así que pasó esta entrevista con Ana Fachín sobre nuestro queridísimo general José de San Martín, así que lo esperamos para la próxima. Muchas gracias. Y así llegamos al final de esta entrevista, donde aclaramos y mencionamos algunos aspectos de la vida de San Martín. Queremos agradecer a todas las personas que colaboraron con este video, principalmente a Ana Fachín, que prestó todo su conocimiento y se puso a disposición de la entrevista. Si te gustó el video, no te olvides de compartir y darle me gusta. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Somos CEPEL.